Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública. Una de las características que tiene el arroz para su siembra es que es de las pocas plantas que tolera y crece en lámina de agua. Los cultivos en general deben aprender, o los cultivadores deben aprender a jugar un papel racional con el agua. El premio nosotros nos lo ganamos precisamente mostrando este manejo del agua. Está muy comprobado que los agroquímicos que trajo la Revolución Verde, supuestamente para dar seguridad alimenticia a todo el mundo, básicamente lo que han causado es enfermedades. En ese tiempo manejaban químicos muy fuertes en esa finca, ¿no? Productos altas dosis y todo eso. Diferente a acá donde estamos ahora. En primer lugar porque el recurso hídrico es escaso. Y luego el agua no la tenemos siempre a disposición. El agua es el principio de todo. Uno solo se da cuenta cuánta falta le hace o qué tan indispensable cuando uno no la tiene. El arroz es un cultivo cuya base productiva involucra trabajo, tierra y agua. Y entender el proceso de siembra de este cereal, que es quizá el elemento más importante de la alimentación humana, nos lleva a entender la importancia del recurso hídrico para su vida productiva. Una de las características que tiene el arroz para su siembra es que es de las pocas plantas que tolera y crece en lámina de agua. Cuando crece en lámina de agua tiene una mejor sanidad, tiene un mejor desarrollo y es donde mejor expresa rendimientos. Hay varios tipos de siembra en esta zona. Hay siembra en seco con semilla seca, con sembradora. Hay otra zona otro sistema de preparación que es fangueo, que es el que vemos en esta finca, que es un batido del suelo y la semilla se tira pregerminada. El proceso de germinación también depende del sistema de siembra. Entonces yo te contaba, cuando se hace pregerminado, uno mete la semilla en el costal en que viene, uno parte ese costal en dos partes iguales y las mete al agua alrededor de 24 horas. A las 24 horas se saca esa semilla, se deja escurrir en la sombra y se pone en la sombra y 24 horas después el arroz ya ha empezado su proceso de germinación. Entonces ya empieza a salir el hipocótilo, que es la parte aérea de la semilla, y se procede a sembrarla en los lotes húmedos. Y hay otro tipo de siembra que es una siembra con semilla seca y tapa la semilla, se tapa con un rastrillo y se procede a seguir el cultivo. La idea es sembrar en el primer semestre, hacer siembras entre abril y mayo para aprovechar las aguas que vienen de las aguas lluvias. Y las otras siembras, lo ideal es hacerlas a mediados de octubre hasta finales de noviembre para aprovechar esas primeras aguas. Y lo otro es, muchas veces, digamos, esta finca tiene la garantía o la ventaja que pertenece a un distrito de riego de Río Claro, que la Bocatoma surte de aguas por gravedad para el mantenimiento del cultivo en esta finca. Hay ocasiones, los veranos fuertes del año pasado, esta finca cuenta con un pozo profundo que queda hacia la parte de arriba, que de ahí también se ha tomado agua en épocas de extremo verano. No es muy normal, no es muy común que se utilice el pozo, pero hay veces que sí es necesario sacar esas aguas ya. Ríos como el Agua Clara, el Pance, Jamundí y también los de Cali nacen principalmente en los farallones de Cali, que antiguamente también se llamaban farallones de Jamundí. Son una fuente básica de agua por el tipo de páramo de vegetación que hay en la región. Hasta hace unos 10.000 años estuvieron cubiertos en gran parte por nieve, hasta la última glaciación, y esa deglaciación que ocurrió en todo el mundo generó extensos depósitos aluviales
como lo que llamamos conos, como el cono de Cali, Pance, Jamundí, que son sedimentos que bajaron de la montaña y que hoy sirven también como reservorios subterráneos de agua, es decir, tienen acuíferos. Entonces, los ríos se forman en la alta montaña, se alimentan con las lluvias, el suelo, la vegetación acumulan agua, hacen como efecto de esponja y la van soltando lentamente en la época de verano. De tal manera que los cultivos en general deben aprender, o los cultivadores deben aprender a jugar un papel racional con el agua, es decir, no hacer que el agua se pierda, se corra, se lleve la tierra, sino que el agua se contenga, por ejemplo, como en los cultivos de arroz, y además se infiltre de tal manera que la tierra sea una especie de alcancía del agua. Entonces, lo básico es que el agua tiene que fluir, pero el agua no tiene que erosionar. Y si uno genera técnicas, y las hay, de barreras naturales, de barreras vegetales, de terrazas, por ejemplo, que se pueden hacer artificial o natural, o propiciar que se hagan de manera natural, se estaría haciendo un uso eficiente del agua, que redunda siempre en un beneficio económico para quien la utiliza y para el resto de población alrededor de ellas. La semilla en seco no necesita agua para su preparación, ¿sí? Entonces, una vez se siembra, se organiza o se realiza la siembra, se procede a inundar el lote para un moje de germinación, ¿sí? Se necesitaría un poquito de menos agua que cuando se hace fangueo, que fangueo es coger un lote, llenarlo de agua, dejarlo full de agua y empezar a preparar el suelo. Entonces eso requiere un poco más de agua. ¿Por qué se toma esa determinación? Muchas veces acá la precipitación es muy alta, entonces muchas veces no podemos esperar a que el lote se seque para hacer preparaciones en seco, sino que aprovechamos esas aguas lluvias para taponar los lotes. La precipitación pues nos va a llenar la piscina y nosotros solo complementamos un poquito con el agua que viene de Río Claro y se procede a hacer la preparación en fangueo. En este momento estamos en la entrada del agua que viene de Río Claro hacia aquí, hacia la finca. Acá esta es una de las dos entradas que tiene esta finca de la Bocatoma. Y aquí el agua entra y se reparte a los lotes para mantener el arroz inundado. Estas aguas, como te decía, la utilizan varias personas. Hay una asignación por hectárea que uno utilice, hay una asignación de litros para uno utilizarlo en las fincas, ¿sí? Esto funciona perfectamente cuando hay invierno, ¿sí? Ahí no hay problemas de agua, todo el mundo tiene su agua, todo el mundo contento. Pero en épocas de verano, cuando escasea el recurso, igual ya todo el mundo empieza a meter más agua a sus lotes para no dejarlos perder. Pues utilizan principalmente trinchos, que es el ejemplo que tenemos acá. Son bultos acomodados, llenos de tierra, y lo que hacen es tapar el agua para impedir que el agua, digamos, siga su curso. Se hacen estos trinchos para desviarla hacia los lotes que se necesitan mojar. Entonces es un cuello de botella, digamos, en ciertas épocas del año. Toca uno mandar a los trabajadores a que empiecen a buscar aguas fincas arriba. La idea es no llegar a la pelea, sino, por ejemplo, compartir aguas. Vea, yo la necesito para tal cosa, entonces yo se la presto 2 días y usted dentro de 2 días me la libera para yo poder seguir mi moje. Sí, así como está diseñada esta finca, uno puede decir que dura la lámina de agua hasta 8 días, de 8 a 10 días. Pero la idea es no dejar que eso se baje tanto, porque gastaríamos más agua en volver a llenar lo que se había o lo que se ha perdido. Entonces es ya más negocio entre los mismos regadores de prestarse y rotarse el agua para que no se escasee. El premio nosotros nos lo ganamos precisamente mostrando este manejo del agua. Por lo general el resto del país está alrededor de unos 24.000 metros cúbicos de agua por ciclo de cultivo. Nosotros hemos reducido ese consumo hasta 7.500 metros cúbicos para sacar el mismo cultivo en el mismo periodo. Entonces es una de las ventajas que hemos tenido. Aprendimos
estudiando lo que se está haciendo en la India y en la China. En la India y en la China almacenan el agua de los monzones en las partes altas de la cordillera y esa agua la van soltando poco a poco haciendo pequeñas piscinas a lo largo de todas las lomas. Aquí tenemos una fotografía de modelo de eso. Esa fotografía que ve allá es cómo se siembra en la China y en la India. Se van haciendo pequeñas terrazas y se van anegando cada una de las terrazas. Entonces, eso mismo lo estamos haciendo en el Valle del Cauca, hacer terrazas grandes y escalonadas. De manera que vamos haciendo, posando el agua aquí y en la parte de abajo y dejando el agua quieta. Entonces, gastamos muchísimo menos agua en esta forma que como lo estamos haciendo anteriormente. Hemos reducido, como le decía hace pocos momentos, de 25.000 metros cúbicos de agua por hectárea a 7.500 metros cúbicos, o sea, menos de la tercera parte. Aquí el manejo es muy bueno porque pues aquí no se echan productos de altamente tóxicos, ¿no? Se echan productos más que todo biológicos para proteger el agua. Hemos reducido el uso de agroquímicos, ¿sí? La idea es llevarlos a cero, no hacer aplicaciones. Eventualmente hemos tenido que hacer una que otra aplicacioncita, pero te cuento, el año pasado teníamos casi 483 hectáreas y solo utilizamos 10 litros de fungicida. Los agroquímicos a comienzos del siglo XX, cuando la industria química adquiere un mayor avance, empiezan a introducirse por parte de químicos estadounidenses y a introducir, por ejemplo, nitrato y otra cantidad de productos que hacen que se acelere mucho más el proceso de producción. Entonces cada vez se requiere mucho más, se abandonan las prácticas agrícolas tradicionales y se da inserción a unas nuevas formas de producción que hace que se produzca con mayor velocidad y se saque más rentabilidad económica, más rápido y más rentable. Esa fue la idea. Y los agroquímicos, por supuesto, se convierten hoy en día en una de las amenazas fundamentales para las cuencas y los humedales en el Valle del Cauca. Está muy comprobado que los agroquímicos que trajo la Revolución Verde, supuestamente para dar seguridad alimenticia a todo el mundo, básicamente lo que han causado es enfermedades. Pasando al tema del agua, ya que es puntual, pues los agroquímicos están acompañados además de técnicas de cultivo que son limpias. Entonces cuando llueve, básicamente pues el agroquímico se va para el río. Entonces es una cosa absurda y es un negocio también, no es ingenuidad. Hay pues mucha investigación sobre los efectos nocivos de los agroquímicos de todo tipo. Te puedo contar, por ejemplo, hay muchos casos, pero casos dramáticos, por ejemplo, los cultivadores de fumigadores de plátano en el Urabá. Hay generaciones de señores estériles, no impotentes, sino estériles, y ya está estudiado qué es por el agroquímico. Hay, por ejemplo, niños, varios que en esa misma zona, por el mismo químico, nacen sin piel en el rostro, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, en Suárez casos acá en el Cauca de gente que ha nacido con las rodillas sin flexibilidad, es decir, hay miles de casos de enfermedades que le dan a la persona directamente o que son genéticos. De eso hay mucha literatura y es un océano tan terrible que me quedo corto en poderlo describir. La otra vez trabajaba en la finca Las Acacias, también sembraban arroz. En ese tiempo manejaban químicos muy fuertes en esa finca, ¿no? Productos altas dosis y todo eso, diferente a acá donde estamos ahora. Yo pienso que se ve mucho pescado, de aquí hay muchos animales que pueden perjudicar si echamos productos a la sequía, ¿no? Entonces nosotros tratamos de proteger eso. El Valle del Cauca históricamente es una región muy rica a nivel agrícola. Como miramos aquí, digamos, el tema de los cultivos de caña de azúcar, pero también tenemos café, tenemos algodón en el norte. Entonces lo que vemos aquí es que esa riqueza agrícola también, ¿qué trae? Trae consigo de que hay que aplicar insumos
para control, digamos, de plagas y enfermedades. Entonces lo que tenemos que tener cuidado es qué tipo de insumos se aplican, porque cuando aplicamos, digamos, pesticidas químicos, estos pueden, a través de las escorrentías naturales y de la lluvia, pueden llegar a contaminar fuentes de agua, y esto a su vez puede causar problemas de salud. El desarrollo agroindustrial del Valle del Cauca podemos decir que tiene un mayor despliegue después de la segunda mitad del siglo XX. Básicamente podemos decir que existía antes de la década de los 60 el llamado policultivo hasta los años 50. Por ejemplo, en los años 60 Estados Unidos le brinda la cuota azucarera aquí a Colombia, y el Valle del Cauca es la zona más promisoria para desarrollar esta gramínea, y es así como empieza un proceso bastante acelerado de consecución de tierras para este tipo de cultivo. Entonces adquiere un mayor despliegue en este sentido desde la década de los 60 hasta el presente, ese tipo de desarrollo agroindustrial, de gran avance capitalista, ¿no? Digamos que la zona arrocera del Valle del Cauca ha sufrido para nosotros dos competencias o dos eventos que nos han marcado. El primero fue en el 2001, cuando la aparición del Cifa flava, que es un áfido que se encontraba en la caña y empezó a atacar el cultivo del arroz por el manejo que se llevaba aquí antes. Entonces, digamos, ese fue el primer campanazo de alerta que teníamos que cambiar lo que estábamos haciendo, hacer unos manejos más culturales, más racionales. Ese fue el primero. Y el segundo es a medida que la caña empezó su expansión a las zonas de acá del sur del valle, donde teníamos hartos cultivos, pero también nos obligó a que teníamos que ser más rentables y más competitivos para evitar que esas tierras se nos fueran todas para caña. Entonces eso es lo que nos hizo despertar y mirar que habían otras formas de producir más amigables, más económicas y para obtener unas mejores rentabilidades. Las acciones que realiza el ser humano con las cuales se contamina el agua son muchas. Una de ellas, por ejemplo, es el uso de químicos que terminan siendo llevados por escorrentías naturales al agua. Las escorrentías se dan obviamente por la superficie del terreno. Es decir, por ejemplo, si estamos en un lugar llano, siempre en algún punto hay un punto más alto y un punto más bajo. Entonces las aguas tienden a moverse desde el punto más alto al punto más bajo. Son más claras cuando tenemos ya una montaña o tenemos lugares donde hay pendientes pronunciadas. Entonces ahí vemos que el agua, cuando cae o llueve, fluye siempre hacia un punto, y la escorrentía natural es aquella que fluye naturalmente pues por el agua. ¿sí? Pues como todo, la resistencia al cambio por parte de los mismos trabajadores de la empresa. Cuando uno les decía que íbamos a bajar la densidad de siembra y que cómo vamos a bajar la densidad, que por qué 100 kilos es muy poquito, ¿sí? Que no hagamos aplicaciones para insectos, que cómo no vamos a hacer aplicaciones para insectos, acá el insecto es muy fuerte, ¿sí? Y todo eso es un trabajo que ya llevamos 10 años y 5 años desde que yo entré a retomar ese trabajo que ellos ya llevaban. Y en este momento ya hay alrededor de 2.400 hectáreas que se están manejando bajo este sistema. Siempre dice, mi papá lo hace así, mi abuelo lo hace así, yo tengo que seguirlo haciendo así. Pero hacerle cambiar ese concepto es difícil, pero lo logramos, convenciendo a algunos que hicieran el cambio, y cuando los demás vieron el éxito que tenía quien hizo el cambio, entonces ya todos empezaron a cambiar y a hacer las cosas como deben hacerse. Entre ellas, no aplicar insecticidas, sino esperar a que aparezcan los insectos benéficos que se comen los maléficos y se establece el control biológico. Los fungicidas, ampliando las matas, sembrando menos semilla, entra más aire, sol y luz a las matas y se controlan entonces todos los insectos o los que hay en el campo. Y luego el uso del agua. Teníamos la idea que el agua, mientras más fresca esté entrando y cambiando y fluyendo en forma permanente, era más benéfico para el cultivo. No.
Aprendimos que el agua había que estancarla y dejarla estancada en forma permanente, quietica. Eso controla las malezas del arroz y al mismo tiempo beneficia al arroz, que es una planta acuática, que echa unas pequeñas raicillas y sustrae oxígeno del agua en beneficio de la mata. Hacia el lado del Naya, desembocadura del río Naya, en Puerto Merizalde, había una comunidad que estaba interesada en los cultivos de arroz orgánico. Hemos estado trabajando con ellos. Pequeños agricultores en la zona de Cauca, de López Adentro, es ya el municipio de Corinto. También estamos trabajando con unos agricultores de la zona de Villapaz, aquí en el municipio de Jamundí. Un proyecto que está andando, ya estamos a puertas de una certificación con Ecocer para poder sacar el producto al mercado y la idea es exportar. La ventaja es la no utilización de ningún insumo químico, ¿sí? Otra de las ventajas es la mano de obra que genera, porque todas las labores que tienen que hacer en el cultivo de arroz convencional con químicos, allá se tiene que hacer manual. Control de malezas, todo ya tiene que ser hecho por gente. Entonces, una de las ventajas también es la utilización de mano de obra. Cuando miramos hacia el campo biológico, obviamente lo que vemos es que allí puede estar la respuesta a tratar de llegar a un mejor equilibrio y a un mejor control, pero eso todavía está de una manera, digámoslo así, incipiente. Los seres humanos somos cada vez más conscientes de lo que nos puede hacer daño. En países desarrollados, donde se ha dado, donde mejor dicho, existe una mayor educación, donde las personas están más conscientes de la salud, hay movimientos que exigen que los alimentos no tengan residuos que puedan ser dañinos para la salud. Entonces, digamos que esos movimientos logran poner suficiente presión sobre el gobierno para que el gobierno tome medidas y evite que en los alimentos o en los cultivos se apliquen sustancias prohibidas o que están controladas. En nuestros países, desafortunadamente, todavía no existe ese consciente colectivo y que necesitamos, y queda también una conciencia de los productores que al utilizar ciertas sustancias pueden causarle daño a otros. Esa es una parte importante, que es donde si hay una conciencia colectiva, quiere decir que yo pienso que si hago una acción puedo llevar o causar un daño a otro, o mi acción puede causar al revés un beneficio. Eso significa que yo soy consciente de mis acciones, y el tener una conciencia colectiva es realmente el uno saber que hay una cadena en que obviamente hay una responsabilidad compartida por todos para que haya una mejor salud en los seres. El agua es el principio de todo. El agua, uno solo se da cuenta cuánta falta le hace o qué tan indispensable cuando uno no la tiene. Y lastimosamente siempre aprendemos a los golpes y no vemos a futuro, solo miramos el hoy. Estamos descuidando los nacimientos y las cuencas altas de los ríos, que es donde se fabrica el agua. Y el segundo es precisamente lo que te comentaba ahorita, la poquita agua que tenemos la estamos contaminando. Y solo nos preocupamos por el agua como la cojo yo, pero no como se la entrego a mi vecino y así hacia abajo. Entonces yo creo que a mi juicio son los dos principales problemas que tiene el agua ahorita.